A medida que vamos obteniendo más información sobre la pandemia, también hay muchas páginas y personas que se dedican a infundir información falsa. Y lamentablemente la gente lo cree. Lo más triste no es eso, sino que muchas veces prefieren creerle a un audio en WhatsApp que a su propio médico que tienen enfrente en la consulta. Últimamente he recibido varias preguntas y no lo hago con el afán de que las personas se sientan mal o se sientan menospreciadas. No, simple y sencillamente respondo porque quiero que la gente sepa. El conocimiento es para todos y es por eso que me he dado la tarea de compartirles mis respuestas a estas preguntas. ¿La dexametasona es eficaz para tratar pacientes con COVID-19? Y aquí nos remontamos a un informe de un ensayo clínico reciente en donde se reportó que el tratamiento con corticosteroides, incluyendo la dexametasona, la prednisolona y la metilprednisolona, disminuyó la mortalidad de pacientes con COVID, pero de pacientes que estaban muy enfermos. Muchos médicos, incluyendo los de Estados Unidos, han tratado con corticosteroides a pacientes de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Y tiene un sentido biológico, ya que estos pacientes que están muy enfermos a veces se debe a una reacción hiperinmune. En estos casos, la respuesta inmune exagerada o tormenta de citocinas es la responsable de dañar los órganos blancos como los pulmones, entre otros. Esto es lo que con frecuencia causa la muerte de estos pacientes. Y entonces yo me atrevería a cambiar la pregunta clave inicial a esta. ¿Para cuáles pacientes y cuándo sería eficaz utilizar dexametasona? Y la respuesta es bastante lógica. Si alguien comienza a tomar dexametasona desde muy temprano en la infección, esto podría favorecer a que nuestras defensas naturales se depriman, aprovechando esta oportunidad el virus para diseminarse con propiedad. Lo que podría tener más sentido biológico es que se administre dexametasona en aquellos pacientes que han desarrollado ya una respuesta hiperinmune y que, según los recuentos del laboratorio, la cantidad de virus replicados en el organismo vaya en descenso, lo cual ocurre casi siempre en pacientes que están ya muy enfermos, en estado severo o hasta crítico. Y a pesar de esto, se necesitan aún más estudios para determinar la verdadera eficacia y en qué momento se puede aplicar. Lo que debe quedar así bien claro y marcado así en grande es que no son medicamentos profilácticos, son inmunodepresores, no hay que tomarlos sin receta médica. Esta pregunta la hacen muy frecuentemente. ¿En qué laboratorio privado pueden realizarme la prueba PCR para COVID-19? La respuesta es muy sencilla, en ninguno. Los laboratorios privados necesitan que el Ministerio de Salud los certifique, los autorice y haga trámites para que puedan llegar a aplicar estas pruebas a sus clientes. El doctor Alaví, ministro de Salud de El Salvador, dijo el 22 del pasado junio: la autorización para que los laboratorios privados realicen las pruebas está desde hoy. Lo que se pide es que sigan los lineamientos técnicos y farmacológicos. Ante esto, los laboratorios privados respondieron que necesitaban un mínimo de 20 días para cumplir con los requisitos y certificaciones que el propio Ministerio de Salud les avalara para comenzar a aplicar la prueba PCR a sus clientes. Así que tipo 12-13 de julio van a comenzar los primeros laboratorios privados a promocionar sus propios servicios. Y hay quienes dirán: qué mentiroso ese doctor. A mí me hicieron la prueba PCR para COVID y me salió negativo en un laboratorio privado. Déjenme decirles que fueron estafados. Muchos laboratorios privados se aprovechan del desconocimiento de la gente ante los servicios que están ofreciendo. Y sí, les hacen la PCR para COVID. Lo que no saben es que les están haciendo la proteína C reactiva, una prueba que no es diagnóstica y puede estar elevada en un sinfín de enfermedades, no solamente infecciones. La prueba diagnóstica no es la proteína C reactiva. La prueba diagnóstica es la PCR o RT-PCR, que sí, es un poco complicado el nombre. Es la reacción en cadena de polimerasa por la transcriptasa reversa.
Ese es el gold standard para el diagnóstico de la enfermedad que provoca el coronavirus, no la proteína C reactiva. Proteína C reactiva mala, reacción en cadena de polimerasa buena. Es lo único que tienen que saber. Y ahora vamos con una joyita. Los termómetros infrarrojos causan daño cerebral o matan neuronas. El famoso post de los termómetros de pistolita matan neuronas, que según mis fuentes salió de Facebook. Bueno, para comenzar sabemos que la fiebre, como lo dije en mi video anterior, es uno de los principales signos de la enfermedad que causa el coronavirus. Por ende es importante estar testeando a la gente, saber su temperatura corporal cuando acuden a lugares que aún siguen abiertos al público. Aclaremos un dato muy importante. Todos los termómetros son receptores, incluyendo los infrarrojos. ¿Qué quiere decir que sean receptores? No emiten ninguna radiación, ni señal, ni onda, ni nada. Ellos reciben señales, ondas, en este caso infrarrojas, para determinar la temperatura corporal de la persona a la que se está testeando. No emiten ninguna señal, la reciben y la traducen luego a una señal eléctrica que al final se transforma en un numerito, en una pantallita que de forma no tan precisa mide la temperatura corporal de la persona que se está midiendo la temperatura. No son tan precisos, pero tampoco son peligrosos. La FDA aprobó el uso de estos termómetros infrarrojos porque estos, debido a que no necesitan un contacto directo, permiten reducir el riesgo de contaminación cruzada y de esta forma disminuyen la diseminación del virus por contacto. Pero es que tiene un láser. ¿Ese láser, si apunta hacia los ojos, deja ciegas a las personas? No, tampoco. Muchos institutos oftalmológicos han recibido estas quejas. La luz que poseen algunos, porque no todos las tienen, son nada más que un LED, no son láser. O sea, no causan ningún daño a la vista tampoco. En conclusión, estos termómetros son completamente seguros. No matan neuronas, no dejan ciegas a las personas, no explotan la cabeza de las personas. Preguntan si el uso de las mascarillas quirúrgicas hace que haya una hipoxia o falta de oxígeno en el organismo. No y déjenme ver, no. Según mis fuentes, esto vino de los audios de WhatsApp, famosos y benditos audios de WhatsApp. Primero hay que definir bien qué es hipoxia. La hipoxia es una falta de oxígeno en los tejidos corporales a medida que no alcanza a ser suficiente para mantener las funciones corporales normales. Según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la hipoxia cerebral es la afección que sucede cuando el aporte de oxígeno al tejido cerebral no es suficiente para mantener las funciones cerebrales normales. El ahorcamiento, el ahogamiento, la asfixia, el traumatismo cerebral, un paro cardíaco, estas son cosas que causan hipoxia cerebral. Las mascarillas quirúrgicas y las de tela están diseñadas para permitir el paso del aire, no tienen siquiera un cierre hermético. No se puede acumular el dióxido de carbono y tampoco puede hacer que ocurra una hipoxia cerebral debido a su uso. Si esto fuera cierto, probablemente yo ya estuviera muerto, y también todos los cirujanos que pasan a veces hasta más de 6 horas con una mascarilla quirúrgica puesta durante toda la cirugía. Sin embargo, los expertos señalan que las mascarillas N95, no las KN, las N95 pueden ocasionar una sensación de falta de aire. Pero esto se da en las personas que tienen un problema pulmonar de base, como bronquitis crónica, como asma, EPOC. Estas son las personas que muy rara vez con el uso de una mascarilla N95 podrían tener alguna afección, no porque ni estas lo tienen. La conclusión general es que, por favor, 1. Déjense tomar la temperatura a los lugares de acceso público a los que vayan con el termómetro infrarrojo, no les va a causar ningún daño. 2. Usen la mascarilla cuando salgan al exterior, no tiene ningún pretexto, nadie, no les va a pasar nada, no van a caer desmayados, eso no pasa. 3. No se automediquen con dexametasona ni ningún otro corticosteroide, porque son inmunodepresores. Están diciéndole al virus, vengan a mí, yo no tengo defensas. No lo hagan. Y por último,
tengan cuidado cuando quieran irse a hacer una prueba diagnóstica de COVID-19. En este momento no las están haciendo en ningún laboratorio privado, así que no se dejen engañar, no gasten de forma innecesaria. El momento de ser partícipes de nuestra propia salud nunca ha sido más evidente que hoy. Ahora somos nosotros los que decidimos tomar las decisiones más prudentes al momento de salir a trabajar, de salir al súper. Si no tiene nada que ir a hacer afuera, ¿para qué va a salir? No salga. Es decepcionante ver tanta gente conglomerada, sin mascarilla, y además es injusto. Mucho personal de salud está muriendo a diario. Puede que en un futuro no muy lejano usted se enferme y adivine qué, no va a tener a nadie que lo esté cuidando porque el personal de salud también se enferma y muere. Eso sería todo por hoy.